Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine. Esta semana vamos a hablaros de Tiburón, que se reestrena en los cines españoles el 29 de agosto. Todo un clasicazo que no solamente marcó a toda una generación de cineastas, sino que además creó el subgénero de los escualos asesinos. Fue además el primer taquillazo veraniego. Tiburón fue la primera película que superó los 100 millones de dólares de recaudación y que además creó un nuevo modelo de negocio para reflotar la taquilla del verano mediante hits, porque desde luego era la temporada en la que peor funcionaban los cines. Tiburón se estrenó en Estados Unidos el 20 de junio de 1975, pero a España no llegaría hasta septiembre, dentro del marco del Festival de Cine de San Sebastián. Se hizo con hasta 3 premios Oscar: Mejor Sonido, Mejor Banda Sonora para John Williams y Mejor Montaje para Verna Fields. Pero el camino hacia la gloria fue muy complicado y lo decimos sobre todo porque el rodaje se complicó sobremanera. El presupuesto inicial era de 3,5 millones de dólares y llegó a ascender hasta los 9, es decir, triplicó los costes. Y luego además los días de rodaje también se multiplicaron por 3, pasaron de ser 55 en un principio a 159. ¿Por qué? Hubo problemas humanos y hubo problemas con los tiburones. Con una fase de preproducción bien complicada y un guión que se iba reescribiendo prácticamente día a día porque no estaba cerrado, los 3 protagonistas principales hicieron gala de un gran ego y desde luego tuvieron unas relaciones muy tensas durante todos esos días que tuvieron que estar juntos. ¿Pero qué hizo el bueno de Spielberg? Bueno, pues fue bastante avispado y decidió utilizar esa tensión a su favor, dejando que se dejase calar un poco en la propia historia y que se viese así esa tensión entre los protagonistas como algo natural. Como decíamos, problemas con las personas, también problemas con los animales. ¿Por qué? Pues porque la productora quería que se rodara con animales reales en las propias aguas, algo inviable para las tomas más cortas que precisaba Spielberg, de manera tal que se pidieron a producción 3 cabezas mecánicas de tiburón, que fue con las que se hicieron. En algunas ocasiones precisaban de hasta 14 personas para ser movidas, pero es que además no se habían testado previamente, con lo cual una de ellas, nada más llegar al estudio de rodaje y situarse en las aguas, pues se llenó y se cayó al fondo del agua. Bueno, se rompió en 1000 pedazos, en fin, ya podéis imaginar. Además eran muy caras, cada marioneta gigantesca costaba 250.000 dólares, que en aquel momento era una verdadera barbaridad. Así que todo eso hizo que hubiera muchos problemas, que ese rodaje se dilatara tantísimo como os hemos contado y que el propio Spielberg, pues echándole un poco de sentido del humor, los llamara los Bruce, en honor a su propio abogado Bruce Rammer. Además, un ambicioso pero también inexperto Steven Spielberg, que en realidad solamente estaba rodando su segundo largo para el cine a sus tiernos 27 años, pues tomó algunas decisiones muy complicadas, como la de rodar en las propias aguas, algo que no solamente encareció el coste de ese rodaje, sino que además lo alargó un montón porque tuvieron problemas tales como que algunas embarcaciones se hundieran en algunas tomas. En fin, todo esto hizo que él pues tuviera un poco de miedo respecto a su futuro, aunque luego sería brillante. Spielberg no apostó de manera inmediata por el leitmotiv que le presentó John Williams para la banda sonora de Tiburón. De hecho, parece ser que la primera vez que la escuchó se rió a carcajadas y no terminaba de comprender qué es lo que le estaba presentando, le parecía demasiado simple. Posteriormente, después del exitazo que tuvo, desde luego, se dio cuenta de lo importante y lo radical que es la banda sonora para la tensión narrativa que él quería crear y que además hizo de manera magistral, y también para un montaje que se basa básicamente en esos momentazos en los que sube el audio. Tanto miedo tenía Spielberg a la gestión que había hecho del rodaje y de los recursos durante toda la filmación de Tiburón, que decidió ausentarse cuando se estaba rodando el último plano. Y es que al parecer entre la cuadrilla de gente que tenía alrededor había pues un rumorcillo de que podían acabar tirándolo al agua. Así que se escaqueó. Hay
Una y mil anécdotas acerca del rodaje de Tiburón, pero hay una que me hace especial gracia, que es cómo un personaje llamado Hopper consiguió salvarse en la película, cosa que no sucedía en el libro. La cuestión es que esta toma se filmó en aguas australianas con tiburones reales y un especialista dentro de una jaula que tenía que vérselas un poco con los escualos. ¿Qué sucedía? Que uno casualmente se quedó enganchado en la jaula y la rompió frente a la cámara. Unas tomas que a Spielberg le encantaron y decidió, por supuesto, introducir en el montaje final. El problema es que se veía claramente la jaula rota y que el personaje no estaba dentro de ella. Así que así se salvó Hopper. ¿Y de dónde surge la historia de Tiburón? Bueno, parece ser que Peter Benchley, el autor de la novela, que también estuvo implicado en la elaboración del guión en unas fases tempranas, bueno, pues se basó en la historia de 1964 de un pescador de la zona que parece ser que se había enfrentado a un tiburón y lo había derrotado. Entonces este relato heroico le había inspirado para escribir la historia. Pero es que además, cuando estaba en la fase de documentación, también descubrió una historia peculiar que había tenido lugar en 1916, cuando un tiburón había acechado durante una semana entera un pueblo costero, llevándose varias vidas entre sus fauces. Pero Benchley tuvo un giro radical en su carrera, puesto que más adelante admitió que no estaba nada orgulloso de la mala fama que le había dado a los tiburones con su novela, que se transformaría en la popularísima película de Steven Spielberg, de tal manera que dedicó los últimos años de su vida a hacer documentales divulgativos acerca de la vida en los océanos y sobre todo sobre los tiburones para quitarles la mala fama. Pero Tiburón no solamente sobresale por sus valores de producción, por los premios que recibió, por el impacto que tuvo en la industria, ni siquiera por cómo cambió esos modelos de negocio de los que hablábamos, sino porque además inventó el merchandising. Fue la primera película sobre la que se hicieron camisetas, toallas, pijamas, juegos de mesa, todo lo que podáis imaginar para promocionar la película, y que también rescataría después George Lucas para Star Wars sobre todo, y por supuesto Disney más adelante con todas sus películas. Si quieres volver a disfrutar de Tiburón, no vas a necesitar un bote más grande, solamente vas a necesitar ir a uno de los cines donde se proyecta, así que disfrutadla mucho y nos lo contáis luego en los comentarios. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribiros a nuestro canal y como siempre, nos vemos en los cines.